Ventas en el mercado internacional. Muchos gerentes de ventas consideran que vender en mercados internacionales es muy difícil. Sin embargo, aunque es diferente, no es más demandante que el mercado nacional. Antes de hablar de ventas internacionales, debemos conocer algunos factores económicos que pueden afectar. Empecemos conociendo la balanza de pagos. Cuando un país entra al mercado internacional, existen las llamadas cuentas nacionales. Estas sirven para medir el crecimiento económico del país. Dentro de estas cuentas nacionales se encuentra la balanza de pagos. La balanza de pagos representa la diferencia entre las exportaciones e importaciones del país. Cuando la balanza de pagos es mayor a cero, se dice que existe un superávit, es decir, el país vendió más artículos al resto del mundo de los que le compró al resto del mundo. Sin embargo, cuando la balanza de pagos es menor a cero, se dice que existe un déficit, es decir, el país compró más artículos al resto del mundo de los que le vendió al resto del mundo. Esto es importante porque deja entrever la capacidad productiva del país en comparación al resto de países. Además de la balanza de pagos, existen otros factores económicos, así por ejemplo, la creación de bloques comerciales como la Unión Europea. La Unión Europea es una asociación económica y política conformada por 28 países europeos, que se caracterizan por compartir moneda y por comercializar libremente los productos aprobados. También existen otras organizaciones como la Organización Mundial del Comercio, conocida por el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Este acuerdo se basa en 4 principios. El primero es el de no discriminación. Eso supone beneficios igualitarios para todos los países miembros. Segundo, consulta, es decir, cualquier problema referente al acuerdo debe ser consultado entre los países miembros. Tercero, negociación de aranceles, lo que implica la negociación sobre el tema entre países miembros. Y finalmente, cuarto, la liberalización del comercio, lo cual es el objetivo principal de la organización. Ahora vayamos a lo relacionado a ventas. ¿Cuándo las ventas internacionales son beneficiosas? Primero, comercio debido a la falta de disponibilidad de un producto específico. Ocurre cuando un país debe importar un bien que no le es posible producir. Segundo, comercio debido a diferencias internacionales en cuanto a costos comparativos. Explica a través de la teoría ricardiana que los países exportan aquellos productos cuyos costos de producción son comparativamente más bajos en comparación al resto de países, es decir, aquellos sobre los que tienen ventaja comparativa, mientras que importan aquellos sobre los que no tienen ventaja comparativa, es decir, aquellos que son más costosos de producir. Tercero, comercio debido a la diferenciación del producto. Ocurre cuando el producto importado tiene una característica que lo distingue del resto y lo hace efectivo en mercados internacionales. Ahora conozcamos algunos factores culturales que afectan el mercado internacional. Estética. Se refiere a la diferencia entre los estándares de belleza alrededor del mundo. Se relaciona con los diseños y colores del producto. Religión. Las prácticas religiosas influyen en el comportamiento de sus miembros. Así va cambiando de país en país. Educación. Conocer el esquema educativo y la calidad educativa del país brinda información sobre la naturaleza y sofisticación de los consumidores. No se refiere solamente a la educación formal, sino también a la educación cultural. Idioma. Es muy importante debido a los problemas de traducción que pueden existir o a la variación de significado de las palabras relacionadas a la marca. Organización social. Difiere entre culturas, puede estar agrupada por parentesco o agrupaciones rivales, entre otros. Política. Es importante sobre todo por el rol regulador o participativo del gobierno. Estos pueden afectar la fijación de precios, acceso a crédito y reglamentos sobre competencia. Ahora veamos la organización que puede tener la empresa en los mercados internacionales. La organización para poner en marcha las operaciones de ventas en el mercado internacional puede ser compleja. Sin embargo, antes de hablar sobre ello, debemos conocer las formas de vender en el extranjero. La primera forma es el mercado multinacional. Se relaciona con las compañías cuyos intereses de negocio, plantas de manufactura y oficinas están dispersas por el mundo. Tienen una base en el país de origen, pero las multinacionales operan de manera diferente a niveles nacionales. Otra es el mercado internacional. Se refiere a las compañías que han tomado decisiones estratégicas para entrar a mercados extranjeros, es decir, han hecho cambios organizacionales y las adaptaciones apropiadas en la mezcla de marketing.
Finalmente, la exportación es el extremo sencillo de la escala y se relaciona con las empresas que ven la exportación como una actividad periférica. Luego de conocido esto, es importante recalcar que cualquiera sea la forma de organización para vender, se debe contar con un administrador de alto nivel a cargo de la responsabilidad de exportar. Así pues, luego, la empresa se puede enfocar en decidir qué método de venta internacional usará, si el directo o el indirecto. En el método indirecto se requieren intermediarios, es decir, personas que ofrecen el servicio de representación entre vendedores y compradores. Estos pueden ser agentes. Es una empresa o un individuo que actúa en el nombre del otro. En el tipo más común de agentes, estos actúan como operadores independientes y reciben pedidos en nombre del exportador a base de una comisión. Distribuidores. Son aquellos que compran y venden los bienes. El distribuidor suele ser una empresa o un individuo local y un especialista en los requerimientos del mercado local. Licencias. Supone que la compañía tiene un producto o proceso único, de preferencia protegido por una patente, que una compañía en el extranjero desea fabricar o realizar. Casas exportadoras. Es una alternativa para el fabricante con su propio departamento de exportación. Las casas realizan algunas o todas las actividades en el extranjero en nombre del fabricante. Por el lado del método directo, tenemos las siguientes opciones. Compañías subsidiarias. Es una organización de venta o fabricación o ambas. Suelen ser del tipo de manufactura y se crea por los beneficios que puede brindar. Sociedades de riesgo compartido. Se forma cuando dos o más empresas fabrican y venden productos con base en un convenio conjunto. Venta directa. Requiere que la empresa se haga responsable de establecer contacto con clientes potenciales. Permite cierto grado de control sobre precio, crédito y servicio postventa. Sin embargo, la desventaja es que se debe viajar con más frecuencia y la falta de presencia puede generar problemas. Finalmente, la empresa debe considerar algunos factores para establecer el precio en el mercado internacional. Por ejemplo, las consideraciones de flete implica sumar los costos del transporte al costo del producto. De igual manera, las consideraciones de importación. Se debe tomar en consideración la posibilidad de cobro de aranceles por la entrada del producto al país. Asimismo, se debe considerar la alianza de compra, es decir, que existe la posibilidad de generar alianzas de compra, sobre todo para las empresas grandes. Finalmente, también se debe tener en cuenta el precio de transferencia. Este funciona cuando se desplazan componentes o productos terminados entre plantas manufactureras y se generan menores costos de importación.